Vamos entonces a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 20 al 27. Tenemos con nosotros el pastor Jesús, la pastora Gubeli, el pastor Pedro y la pastora Susi, ¿verdad? Y parte del equipo de trabajo allá de Naranjal, allá de la congregación de Naranjal, están aquí con nosotros también esta mañana. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso también en el nombre del Señor. Pareciera que tuviéramos mucho tiempo que no nos tremendo, ¿eh? Cuando ya uno está ahí en familia, en el nombre de Jesús. Bueno, ¿preparados? ¿Están preparados? Ven, aleluya. Vamos entonces a la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 20 al 27. Ponga atención, porque este es puro lomito, puro lomito. Amén. Así es. De la misma manera que pueden identificar un árbol por su fruto. Es decir, usted ve un mango tirado en el piso, bajo una mata. Esa mata no puede ser de limón ni de aguacate. Esa es una mata. Por el fruto usted identifica el tipo de árbol. Ve un limón, es una mata de qué? De limón. El fruto identifica o determina qué clase de árbol es. Sabiendo que esto no es cuestión solamente de venir a la iglesia, portarnos bien un ratico. Saben, la vida cristiana tiene que ver con un estilo de vida. Y ya se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Si somos cristianos, debemos dar fruto de un verdadero cristiano. Amén. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Es decir, el tipo de acciones que nosotros tengamos va a determinar o nos va a identificar como verdaderos discípulos de Cristo. Es decir, el hecho que usted esté aquí en la congregación y estemos todos aquí, vengamos todos los domingos, sepamos algunos versículos de la Biblia, pongamos en Facebook, en las redes sociales, yo amo a Jesús. Mire, las redes lo aguantan todo. Las redes lo aguantan todo, ¿verdad que sí? Dígale al de lado, tiene que ver con acciones. El fruto, el árbol se conoce por los frutos. Cuando usted ve los frutos, usted ve qué tipo de árbol es. Y cuando usted ve las acciones de las personas, usted se va a dar cuenta qué tipo de persona es. ¿Cuántos dicen amén? No todo el que me llama Señor, Señor. Hay mucha gente allá afuera y hay mucha gente aquí dentro y dentro de las congregaciones que llaman a Jesús Señor, Señor. Pero saben, es desde la boca hacia afuera. De la boca hacia afuera. Porque en la práctica o con nuestras acciones negamos el señorío de Cristo en nuestras vidas. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pobrecito aquellos que creen en el novenario y esas cosas, ¿verdad? Que 9 noches, que vamos a rezarle para que pase. Con nada más con este solo versículo se cae todo eso. Es una falacia, una mentira. Porque para los que no saben,
esas cosas que se practican tienen que ver para que ese muerto, según le hagan misa y cosas, pasa al cielo. Pero déjenme decirle que no hay algo más lejos de la realidad que eso, con el debido respeto que usted se merece. Porque eso no es lo que está diciendo la Biblia aquí. La Biblia está hablando de que hay una serie de requisitos que nosotros tenemos que cumplir para poder entrar al reino de los cielos. Es fácil, ¿verdad?, que yo lleve mi vida toda desordenada a espaldas de Dios, y entonces cuando yo me muera me recen y entonces yo paso para el cielo. Por eso la Biblia dice que un ciego guiando a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso lo habla la religión, pero no la palabra de Dios. Y por eso muchas personas lamentablemente no deciden llevar una vida que a Dios le agrade, porque muchos quieren vivir bajo estos conceptos que son falsos, o bajo estas prácticas que son falsas. Ahí la palabra claramente está diciendo que aunque nosotros nombremos a Dios con nuestra boca, que aunque nosotros hablemos desde nuestra boca que Jesús es el Señor, pero nuestras acciones no concuerdan con nuestro corazón, déjeme decirle que lamentablemente es algo que no es cierto, es algo que es falso. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán al reino de los cielos, escúchelo bien, solo entrarán al reino de los cielos todos aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es una cuestión de rezos, no es una cuestión de religión, no es una cuestión de misas. Es una cuestión de obedecer la palabra de Dios. Si usted no obedece la palabra de Dios, usted no entra al reino de los cielos. Según el manual sagrado, según la palabra de Dios. ¿Seguimos o lo dejamos hasta aquí? Seguimos. Por eso le dije que se pongan los cinturones de seguridad, porque va a haber un poquito de turbulencia. En el día del juicio, habiendo el error tan grave de decir, no, me hacen una misa y pasamos para el cielo, pero dice que va a haber un juicio. Y saben, ese juicio todos vamos a estar presentes, todos, sin excepción, rico, pobre, flaco, gordo, bonito, feo, ateo, el que cree en Dios, el que dice creer en Dios, el que está fuera de la iglesia, el que está dentro, el que sabe de Biblia, el que no sabe de Biblia. Todos vamos a estar en ese juicio y todos nos corresponde rendir cuenta. Yo no lo estoy inventando, mi amado, está en el manual, en la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Dale ese aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria. En el día del juicio, muchos, ve que la Biblia dice muchos, me dirán, Señor, Señor, de la boca hacia afuera, Señor, Señor, en tu nombre
profetizamos en tu nombre. Señor, Señor, expulsamos demonios en tu nombre. E hicimos muchos milagros en tu nombre. Y mira a Jesús. Y los ángeles todos en el cielo. Qué bueno. Entra aquí. Todo esto está preparado para ustedes. Viendo, no, pero es que si yo soy bueno y yo hago cosas buenas, yo me gané el cielo. No, mi hermano. Mira lo que le responde Jesús. En el día del juicio. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Tremendo, ¿verdad? ¿Te estás dando cuenta, amado, que esto no es cuestión de religión, de misa, de rezo, de que yo soy esto, de que yo soy el otro? Tiene que ver con una cuestión de obediencia, de obediencia, de obediencia. Mucho, esa gloriosa gracia del Señor, muchos la han manoseado y la quieren manosear. Cuando hablo de manosear, estoy hablándole de manipularla a su conveniencia. No, porque el Señor, estamos bajo la gracia de Dios. Entonces algunos asumen que ese es un credencial o un carnet para hacer lo malo. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Es que acaso pecaremos para que abunde la gracia? De ninguna manera. ¿Cuántos me están entendiendo? Dígale al de al lado, se trata de obediencia. Se trata de obedecer la palabra de Dios. En el día del juicio van a haber muchas sorpresas. ¿Sabe? Y esto es tremendo, porque cuando ese grupo de personas le están diciendo al Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, nos da una impresión muy certera de que se trata de personas que están dentro de la iglesia, no los que están allá afuera. Nos da una impresión muy clara que este contexto de la palabra de Dios, estos versículos, nos está hablando de personas que conocen la palabra de Dios, de personas que profesan o profesamos decir una cosa que con nuestras acciones estamos negando al Señor, negando el señorío de Cristo. Vuelvo a decir al lado, amado, tiene que ver con obediencia. Mateo 7:24. Aquí esto es poderoso, amado. Ponga atención. Todo el que escucha mi enseñanza, por lo menos lo que usted está haciendo en el día de hoy, porque yo estoy predicándole lo que está aquí y la enseñanza que le estoy dando. Si usted está en contra de eso, no está en contra de mí, está en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Porque yo estoy predicando aquí no lo que a mí me parece enseñarle, sino lo que la palabra de Dios enseña. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue y la pone en práctica y la obedece, se considera una persona sabia, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros, es decir, a montones, abundantemente, y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca.
Versículo 26 de Mateo capítulo 7. Pero el que oye mi enseñanza, mi palabra, y no la obedece, es considerado una persona necia. Una persona necia, usted le dice que se vaya por aquí y él se va por otro lado. Una persona necia es muy distinta a una persona ignorante. Porque la persona ignorante comete errores por su ignorancia, pero el necio comete errores por su rebeldía. Pero el que oye mi enseñanza y no lo obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Por eso muchos matrimonios, muchas personas que están dentro de la congregación y fuera de la misma, mucha gente en su finanza, mucha gente en su familia, mucha gente en su trabajo, se vienen abajo, amado. Y muchos se quedan sin nada. ¿Sabe por qué? Porque construyen su vida, su familia, sobre la arena. Y déjeme decirle que construir nuestra vida sobre la arena tiene que ver con algo muy claro. Y es cuando nosotros decidimos, el ser humano decide edificar su vida, la vida de su familia, de su matrimonio, de su trabajo, de todo lo que hace, sobre la arena. Y eso significa alguien que escucha la palabra de Dios, como algunos de ustedes en esta mañana, y los que me están escuchando ahí por las redes sociales, que escuchan la palabra de Dios y siguen escuchando la palabra de Dios y hacen caso omiso, es decir, no la obedecen. ¿Y saben cuáles son las consecuencias? El que obedece la palabra de Dios sabe cuáles son las consecuencias. Te va bien. Hay bendiciones. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero ¿qué pasa cuando alguien no lo obedece? No le va bien. Vienen los problemas graves. Vienen los desastres. Y usted dice, wow, ¿qué le pasó a esa familia si estaba tan bien? Mira, se vinieron todos abajo. Se vinieron a la quiebra. Mira, se separaron. Mira esto, mira el otro. Miren lo que le pasó a los hijos. Esa es una consecuencia cuando oímos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Dale. Cuando venga la lluvia y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Aquí hay algo muy interesante, amado. Que los problemas, las vicisitudes, las dificultades van a venir a golpear al que está haciendo las cosas bien y al que está haciendo las cosas mal. Es decir, nadie está libre, nadie está exento de los problemas. Nadie está exento de que en algún momento vengan los momentos difíciles, los momentos de lucha. Pero lo que va a determinar que esa vida, que esa familia, que ese matrimonio se mantenga estable a pesar de los problemas, a pesar de la lucha, se mantenga estable, es obedeciendo la palabra de Dios. Si la persona o la familia no obedece la palabra de Dios, todo se derrumba en algún momento. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios.
Entonces yo quiero que usted vea en esta hora y todos veamos en esta hora en el nombre de Jesús que la vida cristiana tiene que ver con obediencia, no con emociones, no con conocimiento. Tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. Te pregunto, ¿estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás poniendo en práctica o estamos poniendo en práctica la palabra de Dios? ¿Cuántos me están entendiendo? Ya esto casi no se predica, amado. Este tipo de prédicas son como especie de un dinosaurio en extinción o una especie en extinción. Es decir, que está a punto de desaparecer. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas dentro de las congregaciones no están interesadas en obedecer. Están interesadas en los beneficios que Dios les puede dar, en las bendiciones que Dios les puede dar. Pero saben, muchos no están interesados con su corazón en agradar a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Saben, este es el mensaje más aburrido, con menos seguidores, con menos me gusta, pero debería ser uno de los mensajes principales de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si no se hace la voluntad de Dios, si no se obedece a la voluntad de Dios, mi hermano, no se entra al reino de los cielos. Es tajante la palabra. Y en el juicio muchos van a decir: Señor, pero yo estaba en la iglesia. Señor, pero yo me sabía toda la Biblia. Señor, pero yo ponía palabras bonitas tuyas en el Facebook. Señor, pero yo iba para el hospital, yo hacía esto y el otro. Yo me portaba de cierta forma y de cierta manera, yo me portaba bien. Y entonces el Señor le va a decir: nunca lo conocí, aléjense de mí. Wow. ¿Cuántos me están entendiendo? Esto debería ser uno de los temas principales de la iglesia, amado. De todo púlpito, hablar de la obediencia. Porque la obediencia es clave en la vida cristiana. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que la obediencia es clave? Yo no sé usted, pero yo lo estoy diciendo con la Biblia. En la palabra de Dios me está diciendo que la solidez en nuestra vida no la da el dinero, no la da la religión, no la da el conocimiento, no la da la fama, no la da el éxito. Que la solidez o la firmeza de nuestras vidas dependen exclusivamente si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Me siento dichoso, bienaventurado me siento en este día. ¿Sabes por qué? Porque soy uno de los pocos que seguimos predicando este tema. Uno de los pocos. No el único, pero sí uno de los pocos. ¿Por qué? Porque muchos de los predicadores de la época, de la actualidad, quieren es ganar me gusta o like y tener muchos seguidores en las redes sociales. Y cuando uno predica este tipo de temas, nadie lo comparte, pocos le dan me gusta. Pero no importa, ¿verdad? Seguimos predicando la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué mala maña que ha cogido la gente de medir la espiritualidad de una persona por el grupo de seguidores que tenga. Usted no está viendo que uno va a ver una prédica de alguien y uno dice: ay, tiene 500 seguidores. No es importante. Pero vemos un predicador que tiene 3 millones de seguidores. Ese sí es importante. Pregunto, ¿quién determinó eso?
¿Es correcto esa percepción? ¿Es correcto ese tipo de decisiones? ¿Sabes por qué? Porque el número de seguidores que tenga una persona no la califica como una persona espiritual, ni tampoco da testimonio que esa persona lo que predica es real. Tiene que ver con obediencia, mi hermano. Dígale al lado, tiene que ver con el reino, tiene que ver con obediencia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabe lo que le da legalidad a un verdadero creyente? Legalidad tiene que ver con algo legítimo, legal. Lo que le da legalidad a un verdadero creyente es su vida de oración, de obediencia. La obediencia determina si tú estás operando en el reino de una manera legítima. Y ya se lo voy a seguir demostrando con la palabra de Dios. Se acabaron los amén. Algunos se pusieron serios. Algunos perdieron el gozo. ¿Pero por qué, mi hermano? Y estamos hablando de uno de los temas cardinales, uno de los temas principales que enseña toda la palabra de Dios. Es la obediencia. Gloria a Dios. Vamos a ver el título de la enseñanza del día de hoy. La clave no es ministrar desde el don, sino de un corazón que agrade a Dios. Es decir, hay muchas personas que pueden ministrar desde el don, pero no desde el corazón. Ahí lo podemos ver, gente haciendo milagros, gente expulsando demonios, ministrando desde el don, pero no desde un corazón que agrada a Dios. Por eso la palabra dice que Dios le dice: nunca los conocí, apártense, aléjense de mí. ¿Saben? Porque con el don no podemos sorprender a Dios. ¿Quién nos dio el don? ¿Quién nos dio la gracia? ¿De dónde provienen todas las cosas? ¿Está viendo que a Dios no lo vamos a sorprender si echamos fuera un demonio o si sanamos a alguien en el nombre de Jesús? No le estamos diciendo nada nuevo a Dios. No le estamos demostrando nada a Dios, porque eso nos lo dio Él a nosotros por su gracia. Pero cuando obedecemos, sí podemos agradar a Dios. Cuando obedecemos, ¿por qué usted cree que el Padre le dijo a Jesús ahí en el Jordán cuando se estaba bautizando? Escuchó una voz del cielo que le dijo: he ahí mi Hijo amado, el cual me complace. ¿Por qué? Cuando un padre se encuentra complacido con sus hijos, cuando los hijos son obedientes, mi hermano. Jesucristo fue obediente y se hizo un siervo por obediencia, siendo Dios, dejando su trono, dejando su gloria, dejando su soberanía, dejando todo para rebajarse en la condición de hombre, y se hizo obediente hasta muerte de cruz. ¿Cuántos me están entendiendo? Algunos creen que la vida cristiana tiene que ver con tener a Dios en la boca. ¿Saben? Hay gente que tiene a Dios en la boca, pero no lo tiene en el corazón.
Por eso la Biblia dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A Dios no le interesa tus bonitas palabras o tus palabras muy bien intencionadas hacia Él. A Dios le interesa en nuestro corazón, que sea un corazón que busca agradarle a Él con todo lo que hacemos. ¿Sabes? A mí no me preocupa si una persona aquí en esta mañana recibe esta palabra y dice: me importa un pepino, no vengo más. Eso a mí me tiene sin... Claro, me gustaría que viniera, pero siguiera viniendo. Pero aún tú decides eso, a mí no me está afectando en nada. Porque cada quien es responsable de lo que escuchan y de lo que practica o deja de practicar. Lo importante es que ya tú recibiste la palabra. Es decir, delante de los ojos de Dios, yo estoy haciendo mi trabajo. La iglesia está haciendo su trabajo. ¿Tú no lo quieres así? La Biblia es muy clara. Porque hay gente que le pasa la cosa y dice: Dios mío, pero ¿por qué yo? Si yo soy tan bueno. ¿Por qué me pasó tal cosa y se me vino todo y se me derrumbó todo? Vas a preguntar. Bueno, en el país de los ciegos, el tuerto es una maravilla. La Biblia es clara. Oímos la palabra y la obedecemos. Aunque vengan los problemas, la lucha, las dificultades, permanece firme. Pero el que desobedece la palabra de Dios, mi hermano, tarde o temprano, todo se viene y se derrumba. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Entonces la clave no es ministrar desde el don, desde el llamado, sino ministrar desde un corazón que agrada a Dios. Porque Dios le agrada es el corazón. Cuando el corazón es un corazón que se encuentra en obediencia a su palabra. Seguimos, lo dejamos hasta aquí. Vamos a ver en Romanos capítulo 11, versículo 29, que dice la palabra de Dios. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Es decir, podemos ser personas desobedientes y Dios no nos va a decir: te quito mi llamado y te quito mis dones, porque lo recibimos por gracia. Es decir, es un regalo que nosotros no nos merecíamos. Él nos lo regaló. Pero al cielo no se entra ni por llamado ni por los dones recibidos. Se entra por obedecer la palabra de Dios y vivir el señorío de Cristo en nuestra vida. Porque Cristo no quiere ser solo tu Salvador. Porque muchos en la iglesia buscan a Cristo como Salvador, pero no lo buscan como Señor. Y saben, no hay salvación si previamente se recibe a Cristo Jesús en nuestra vida como el Señor de nuestra vida.
Dígale al del lado, no hay salvación sin señorío. Lo primero que quiere Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones no es que lo recibamos como el Salvador, sino que lo recibamos como el dueño, el amo, el Señor de nuestras vidas. Y eso trae como consecuencia entonces la salvación a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que enseña el libro sagrado desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero algunos pervertidos predicadores, llámese apóstol, profeta, pastores, pervertidos, que les gusta diluir el glorioso evangelio de Cristo Jesús, les gusta manosear o tratar de manosear la gracia. Entonces le empiezan a dar carneo, licencia o credenciales a la gente para que haga lo malo. Porque Dios te ama, porque la gracia de Dios, porque eso es religión, eso no. Es decir, esas personas que echaron demonios, que expulsaron demonios, que profetizaron, que hicieron milagros en el nombre de Jesús, estaban operando desde el llamado y desde el don, pero no desde un corazón que agrada a Dios. Por eso el Señor le dice: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, dice otra traducción. Tenemos que tener cuidado, amado, de no ministrar desde el llamado y desde el don, sino ministrar desde un corazón que agrada a Dios. Ahí está la clave. Usted no sabe cuánta gente hay dentro de la iglesia muy bien intencionada. Muy bien intencionada, ¿saben? Pero a Dios no lo mueven ni siquiera las personas muy bien intencionadas. A Dios lo mueven hombres y mujeres que le obedecen, que le agradan con su vida, con su corazón, con sus acciones. Uno de los puntos cardinales de la vida cristiana tiene que ver la obediencia. Dios demanda obediencia de sus hijos, de su pueblo. Si te dice que hay que congregarse, usted tiene que congregarse. Eso es bíblico. Si dice la palabra de Dios que usted tiene que hacer tal cosa, porque eso es agradar a Dios, ¿qué debemos hacer nosotros si queremos ser obedientes? Obedecerlo, mi hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Está de acuerdo conmigo que hay mucha gente que son muy bien intencionadas, pero saben, el ser bien intencionado no produce nada? Es más, creo que en el infierno hay mucha gente que tuvo buenas intenciones. Mucha gente. ¿Cuál fue la palabra del profeta Samuel a Saúl? ¿Cuáles fueron? Le dio Saúl los sacrificios, ni la grosura. Nada de eso es lo que busca Jehová, sino el obedecer. No es sacrificio, no es la grosura, es
obedecer la palabra de Dios. Y le dijo Samuel, el profeta, el hombre de Dios, que tenía un lazo muy especial con Saúl, al punto que hasta lo lloró y se deprimió. Y le dijo: por cuanto obedeciste el mandato de Dios, el Señor te ha desechado como rey y ha puesto a otro en lugar de ti, que tiene un corazón conforme al de Dios. Wow. No es por grosura, no es por sacrificio, no es por religión, es por obedecer la palabra de Dios. Seguimos, lo dejamos hasta aquí. Un poquito lo que quieren seguir. Bueno, gloria a Dios. Primera de Samuel 4, capítulo 4, versículo 1 al 11, 19, 22. Ponga atención. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. ¿A cuántos hombres mataron de Israel? 4,000 hombres, amor, 4,000. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban. Por eso es que algunas personas así, cuando le vienen todas las situaciones difíciles, se preguntan también: bueno, pero ¿y qué pasó? Y Dios no me dijo que me iba a cuidar, y Dios no me dijo que me iba a bendecir, y Dios esto y Dios el otro. ¿Qué pasó con el Dios de Israel? ¿Qué pasó que nos hizo perder la batalla y quedamos ahí en ridículo con nuestros enemigos? ¿Qué pasó? Porque siempre el hombre anda buscando un culpable, un responsable de las cosas que le están pasando. Entonces preguntaron: ¿por qué permitió el Señor? Echándole la culpa a Dios. Esto no es nuevo. Eso de usted echarle la culpa a Dios por las cosas que le están pasando, eso no es nuevo. Aún en tiempos antiguos pasaba también. Mire, le están echando la culpa a Dios porque Dios permitió que nuestros enemigos nos derrotaran. Siempre Dios es el culpable, ¿verdad que sí? Pero ya vamos a ver el desenlace de esta historia. ¿Por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Es decir, traigamos la presencia de Dios con nosotros. Estamos garantizados con eso. Así como algunos creyentes dicen: bueno, yo oro todos los días, por eso tiene que irme bien, porque yo todos los días oro un ratico. Yo vengo todos los domingos un ratico en la mañana, tiene que irme bien. Ya usted va a ver, amado, que eso no es así. Bíblicamente hablando, no hay algo más lejos de la realidad que ese tipo de práctica. ¿Dale? Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor, es decir, donde estaba la presencia de Dios, de los ejércitos celestiales, quien estaba entronizado entre los querubines. Los hijos de Eli, Onnis y Fines también estaban allí con el arca del pacto de Dios, es decir, los dos sacerdotes. Todo como manda la ley. ¿Dale? Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento,
su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Una tremenda adoración. Podemos orar, venir a la iglesia, adorar, cantar esto. Ay, Dios. Se sobreentiende que la batalla, que esta guerra, se sobreentiende que está ganada. Haciendo esto está ganada. Sin duda. Según algunas personas dentro de la iglesia y fuera de la misma piensan de esa manera. Seguimos, lo paramos. Seguimos. ¿Qué estará pasando? Se preguntaron los filisteos, los enemigos de Israel. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando le dijeron que era porque el arca del Señor, la presencia de Dios, había llegado al campamento. Entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. Es decir, las tinieblas saben quién es Dios, saben quién es Jesús. Pero muchas veces el pueblo de Dios no sabe quién es Jesús y no sabe quién es Dios. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. Y la matanza fue más grande. Y el desastre, pero ellos oraron. Ellos llevaron la presencia. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué falló Dios? ¿Es que acaso falló Dios? ¿Es que acaso Dios le quedó mal? ¿Es que acaso Dios está tan ocupado con tanta gente que no tuvo chance de llegarse ahí? ¿Qué estaba pasando? Si Dios le había dicho a Israel que ninguno de sus enemigos prevalecería contra su pueblo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? ¿Qué pasa con los creyentes de hoy? Porque muchos no salen de una desgracia. Cuando las promesas de Dios se cumplen, amados. ¿Cuántos lo creen que las promesas de Dios se cumplen? Aleluya. En la primera ocasión, en el primer combate, encuentro cuántos murieron. ¿Cuántos? 4,000. Ahora mire cuántos mueren. ¿Cuántos mueren allí? 30,000. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa, es decir, salieron huyendo, avergonzados, humillados. Versículo 11. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fini, a los dos sacerdotes los mataron, que eran los dos hijos de Elí. Versículo 19 al 22. La nuera de Elí, esposa de Finis, de uno de los que murió, sacerdote, que murió en la batalla, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, cuando el sacerdote Elí se entera de que sus hijos habían muerto en la batalla, estaba en su mecedora descansando
Y la mecedora se le fue hacia atrás y se desnucó y murió inmediatamente. Algunos le echan la culpa a la mecedora, pero yo creo que todo esto tiene que ver con la desobediencia. ¿Sabe? Con Dios no se puede jugar, amado. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Saben? A Dios no lo podemos burlar o tratar de burlar. Y saben, Dios no es juego. Dios no es un amuleto. Dios no es una cajita de Pandora. Dios no es un número de la lotería que nos sacamos y nos ganamos el premio mayor. Porque así algunos ven a Dios. Esa es la percepción o la óptica que tienen algunos de Dios como un beneficio solamente. Es verdad que Dios beneficia, sí, desde que empieza hasta que termina. No hay duda. Tanto así que hay más de 33,000 promesas en la palabra de Dios que son de nosotros. Si obedecemos. Si obedecemos. No hay una promesa en la Biblia que esté asociada o ligada a algo que nosotros hagamos para Dios. Se lo muestro. Y por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, viene la promesa. Y he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin. Hay un mandato, hay una orden que nosotros tenemos que obedecer. Si la cumplimos, vamos a disfrutar de la promesa de que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. No hay una promesa en la Biblia que esté aparte de la obediencia. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces la nuera de Elí, esposa de Fines, estaba embarazada y próxima a dar luz cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto. Entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengan miedo, le dijeron. Tienes un varón, pero ella no contestó ni le prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod. Icabod es la palabra contraria a Cabot. Cabot significa la gloria, la presencia visible, tangible de Dios sobre su pueblo. La palabra Cabot. La palabra Icabod significa sin gloria, sin presencia. Wow. Es decir, lo que le estaba pasando a esta gente ahí, que llevaron allá la batalla. ¿Qué pasó? Ellos llevaron el arca. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no hubo respaldo de Dios? Porque estamos delante de un pueblo desobediente. Elí como sacerdote desobediente, sus hijos desobedientes, todo un pueblo desobediente. Tremendo. Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria de Dios se ha ido de Israel
porque el arca de Dios ha sido capturada. Es decir, no tuvieron respaldo de Dios. Y ya te voy a demostrar por qué. Con este tema no se juega, mi amado. Muchos creyentes no les gusta este tema. Muchos creyentes hacen caso omiso a esta palabra. Pero déjenme decirle que es una de las palabras más importantes que está en la Biblia, que tiene que ver con la obediencia. Dios demanda obediencia de su pueblo, de sus hijos. Porque muchas veces nos gustan son las promesas, nos gusta la salvación, nos gusta Cristo solamente como el Salvador, nos gusta a Dios como solamente el Dios que nos beneficia, que nos bendice, que nos prospera. Pero saben, si no hay señorío de Cristo en nuestras vidas, si Cristo no pasa a ser el Señor, el amo y el dueño de nuestra vida, mi hermano, no podemos gozar de nada de eso, porque lo dice la palabra de Dios. Dale, vamos a ver en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Unos versículos antes nos hablan de toda la causa que trajo toda esta tragedia, de que Dios le quitara el respaldo a su pueblo en un momento. Muchos creen que ese Dios que está ahí en este tiempo ha cambiado. Muchos creen que ha cambiado. Te voy a decir una verdad bíblica, una verdad verdadera. Ese Dios que está obrando allí, que le está quitando el respaldo a su pueblo por su desobediencia, es el mismo Dios en carácter, en moral, en sus leyes, principios, preceptos que Él ha establecido. Sigue estando presente. Lo que pasa es que muchos sinvergüenzas de estos pastores, apóstoles, profetas, sacerdotes, curas, como se llamen, han buscado manipular la palabra de Dios a su conveniencia. Ahora bien, los hijos de Elí eran ¿uno qué? Sinvergüenza. Es decir, una persona sin vergüenza es alguien que no tiene respeto por las cosas, que pierde el respeto. No le tenían respeto ni a Dios ni a su llamado. Así hay mucha gente dentro de la iglesia, mis amados, que no le tienen respeto a Dios ni tampoco al llamado que Dios ha hecho en su vida. Yo quiero que usted vea esto, amado, que con Dios no se juega. Que Dios no puede ser burlado. El mismo Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, es el mismo Dios de la actualidad. Los hijos, imagínate, Elí era un sacerdote y sus hijos eran sacerdotes. Y un sacerdote tenía la responsabilidad de llevar los pecados del pueblo ante la presencia de Dios. Imagínense, peor el remedio que la enfermedad para esta gente. Y para que los sacerdotes, para que ellos intercedieran por sus pecados, y ellos están hasta peores que el mismo pueblo. Son verdades, amados, de gente que estamos aquí dentro de la iglesia y que a veces somos hasta peores que la gente que está allá afuera que no conoce al Señor.
Y tiene que llamarnos a la reflexión a todos. Y no solamente a la reflexión, a hacer verdaderas acciones, mi hermano. Que nuestra vida realmente dé evidencia y nos identifique con nuestras acciones que estamos agradando a Dios o queremos agradar a Dios cada día. Ellos no tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Es decir, no le tenían respeto al Señor ni al llamado que Dios le había entregado. ¿Cuánta gente están así dentro de la iglesia que no le tienen respeto al Señor? Que vienen para la iglesia, mi hermano, y después salen de aquí y salen a pachangar. Y salen a hacer cosas que a Dios no le agrada. Jóvenes que salen en esta mañana y después en la tarde están viendo pornografía sin ningún tipo de temor. ¿Sabes? Te estás escondiendo de tu mamá, de tu papá, de tu esposa. Pero ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién? ¿Ah? Jóvenes que salen de aquí de la mañana muy piadosos, salen muy llenos de Dios, pero ¿saben? Apenas le ofrecen una cervecita en la tarde y se lanzan de boca. Y saben, muchos lo justifican, pero es que el Señor bebió. No me vengan con esa charla chimba. Porque la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Es más, lo ponen en la misma lista de los homosexuales, lo ponen en la misma lista de los homicidas, de los asesinos. Es decir, para Dios, en su carácter moral, para Dios, un borracho, un homicida, un homosexual, un asesino, un adúltero, es lo mismo. Lo único que varía son las consecuencias. Pero está en la misma lista. Búsquelo ahí en Gálatas capítulo 5 para que usted vea. Versículo 16 en adelante. Están en la misma lista. No heredarán el reino de Dios. Sabiendo que tiene que ver con obediencia. Ay, Dios mío. Muchos el día del juicio dirán: Señor, yo tenía 5 ministerios en la iglesia. Yo me conocía la Biblia, yo la enseñaba. Yo me portaba bien. Señor, yo iba para el hospital, yo ponía en las redes sociales, decía que tú eres mi gran amor. Pero las acciones no concuerdan con esa propaganda o esa publicidad, porque solamente es publicidad. Pero a ciencia cierta no es verdad. Porque alguien que ama a Cristo obedece, quiere agradarlo con todo lo que hace. Yo sé que hay muchos de ustedes en este momento no me quieren. No me querían, ahora menos me quieren. Amado, pero yo no tengo la culpa. Solo le estoy predicando lo que está en la palabra de Dios. Dele la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Qué tremendo, ¿verdad? Versículos 22 al 25. ¿Qué eran los hijos de Elí? Los sacerdotes, los que ministraban en la casa de Dios, los que ministraban la presencia de Dios. ¿Qué eran? Unos sinvergüenza, mi hermano. Unos vagabundos. Gente de mal testimonio. Ahora bien, Elí era un hombre ya viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos hacían. Cuidado, padre, lo que estamos aquí, amados, si andamos acahueteándole las cosas a nuestros hijos. Si andamos poniéndole aquí en la nuca y diciéndole: tranquilo, que Dios te ama así también, no importa, Dios te ama. Saben, este padre estaba muy consciente de lo que sus hijos estaban haciendo. Y solamente se
limitó solamente a llamarle la atención, pero no hizo más nada. Así es muchas veces la función de muchos padres, solamente le llaman la atención, pero no hacen más nada. ¿Sabe? La gravedad de esto no era solamente que Elí, como responsable, como sacerdote principal de la casa de Dios, como un hombre experimentado, como un hombre que quiere agradar a Dios, él tenía que tomar medidas más rigurosas, medidas más contundentes con el pecado de sus hijos. Pero él lo que hizo fue llamarle la atención, es decir, dejar solamente todo en palabras, pero no tomó acciones. Saben, esto es algo que se tiene que tomar con mucha severidad, con mucha contundencia, porque con Dios no se juega, mi hermano. Y saben, todo esto conllevó, fueron las causas de por qué Dios le quitó el respaldo cuando se enfrentaron a los filisteos. Le pregunto, ¿usted cree que ese Dios ha cambiado en la actualidad? Que hoy queremos mamarle gallo, todo el mundo juega mama gallo, vienen para la iglesia, en la tarde andan pachangando. ¿Usted cree que Dios es un juego? Para ti es un juego, pero para mí no. Y para la palabra de Dios tampoco. Ahora bien, Elí era ya viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. No solamente al pueblo de Israel, amado, le hacían a Dios principalmente, y a la casa de Dios y al testimonio de Dios. Por ejemplo, sabían que sus hijos seducían imagínense, hacían relaciones sexuales con la jovencita ahí mismo en la... Imagínense, aprovechándose de su investidura sacerdotal, aprovechándose de eso para manipular a la jovencita, para acostarse con ellas. ¿Usted cree que esto solamente se corrige con palabras? Está poniendo en tela de juicio la obra de Dios, está poniendo en tela de juicio la presencia de Dios. Están violentando abiertamente las leyes de Dios. Y solamente Elí como padre lo que le dijo: ay, pero no hagan eso, pórtense bien. El muchacho llega drogado los 3 días y entonces llega a las 10 de la mañana formando lío. Y entonces, ay, mis niños, ahí está el desayuno, mis niños lindos. Por eso es que hay tanto vagabundo en la actualidad, amado, por falta de papá, por falta de responsabilidad. Hay mucha permisibilidad. Muchos padres son permisivos, aún como cristianos. Ya muestra un botón, amado. Miren, muchos padres que están aquí en esta mañana ni siquiera se tomaron la tarea de traer a sus hijos para la iglesia. ¿Por qué? Porque para ellos no es importante la iglesia, mi hermano, ni las cosas de Dios. Es tiempo de quitarse la careta, mi hermano. Hay mucha gente dentro de la iglesia que tienen careta, que tienen máscara de apariencia, que fingen ser algo que no son. Me dijeron así algunos: apóstol, pero no predique así, porque la gente se va. Amado, yo no quiero que la persona se vaya, pero yo soy de los que creo, a la luz de la palabra de Dios, que cuando está predicando la verdad de Dios, suceden 2 cosas. 2 cosas tienen que suceder. La persona se levanta, hay un llamado de Dios, se levanta, pasa adelante y entrega su vida a Cristo Jesús y dice: yo me resteo con Cristo. O la persona se levanta, da la espalda y se va, pero ya es responsable al escuchar esta palabra. Allá en el juicio no le va a decir a Dios: pero aquí a mí nadie me predicó. Es que yo fui para la iglesia y me hablaron bonito. El pastor me dijo que yo tenía el cielo ganado, que yo podía tener 4 mujeres, igualito Dios me amaba así, porque estamos bajo la gracia.
Yo le pasé aquí un video de un pastor de estos vagabundos que tiene 40,000 miembros allá en Colombia, diciendo que nosotros podíamos ser cristianos adúlteros. Más es esa locura, que podíamos ser cristianos borrachos. ¿Está viendo por qué tiene 40,000 miembros? ¿Se está dando cuenta por qué tiene 40,000 miembros? Porque diluyen el mensaje, mi hermano. El evangelio glorioso de Cristo lo diluyen y lo ponen a la conveniencia de ellos. Porque a nadie le gusta este tipo de prédica. Usted viera desde usted se parara aquí donde yo estoy y le viera la cara aquí a muchos. Perdóname, I'm sorry, lo siento, pero por la verdad murió mi Señor. Y como yo no ando buscando ser el apóstol más famoso, que voy a cambiar mi progenitura por un plato de lentejas. No, no, mi hermano. Mi proveedor es Dios. ¿Está viendo cuál es el epicentro del problema? De por qué Dios le quitó el respaldo en la primera ocasión y murieron 4,000 y después le quitó el respaldo, aunque ellos llevaron el cajón para allá. Porque lo que llevaron fue el cajón. Pero la presencia de Dios y la gloria no estaba ahí. Ellos dijeron: traemos aquí la presencia, no importa que estemos todos torcidos, no importa que los hijos de Eli, que son sacerdotes, estén haciendo marramucias en el templo, acostándose con la chamita. Y el sinvergüenza de Eli no le decía nada, no contundentemente no lo suspendió, no fue tajante, radical. Y el pueblo cagüeteando la broma también. ¿Qué hizo Dios? Le quitó el respaldo, mi hermano. Como hay gente dentro de la iglesia que ora y ora y ora, pero no tiene el respaldo de Dios. Porque con Dios no se juega, hermano. Dios nos ama. Dios se entregó por nosotros. Dios lo dio todo por nosotros. Y lo único que pide de su pueblo es obediencia.